Deberíamos en breve hacer entrar, aunque mientras esperemos al doc que se vuelva a conectar, ¿no? Bueno, si querés, hago entrar y ¿Vos les por mando qué me otra escuchás bien bienvenida. a mí? Yo te escucho perfecto, Franco, ¿vos a mí? Perfecto. Me andan los auriculares. Ok. Sí, vamos a hacer entrar, Mariano. Dale.
Es neurólogo, legista, psicoterapeuta, sexólogo, perito forense, especialista en ciencias cognitivo-comportamentales, especialista en estrés y trauma. Miren todo lo que les dije en menos de un minuto. Una vida de formación. Fue médico en la Universidad de París, Clínica de Enfermedades Mentales, y fue médico de asistencia pública francesa, ex docente de la UBA y de diversas universidades. Trabajó como médico en hospitales públicos, en el Muñiz, en el Fernández, en el Piñero, en Tigre, entre otros. Ex médico de la Corte Suprema de Justicia bonaerense y de la producción, perito en causas en la justicia nacional en todos los fueros. Presidente de la Asociación Argentina de Victimología. Fue asesor del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires en temas de violencia y sociedad. Fue médico naval. Más de 400 trabajos y presentaciones científicas en todo el país y en el exterior. Autor, escritor, difusor, columnista en medios gráficos y televisivos, en temas de salud mental y sociedad, en la Argentina, en España, en Francia, en Chile, Inglaterra y Estados Unidos. Premios y becas. Año 1989-1990, Premio Fundación Hospital Santa Ana y Alcaldía de París. 1991-92, nombramiento como practicante hospitalario en el Santa Ana de París. En el 91, becario de la Comunidad Económica Europea, como miembro de la Universidad de París, en Universidad de Oxford, en Reino Unido, y en el mismo año, becario de la Comunidad Económica Europea en la Universidad de Maastricht, en Holanda. Hay un libro que es de él, que se llama El Derecho de la Felicidad, y en un medio que yo quiero mucho, que es la radio, actualmente los sábados a la tarde, en Radio Belgrano tiene un programa que se llama Terapia de Grupo. Además participó en varias temporadas de programas como El Bar del Crimen, en Radio Conexión Abierta, y El Faro de Colonia, en Radio Colonia los domingos. La verdad, Jorge, que cuando me toca hacer estas presentaciones, a mí me fascina repasar un poco más allá del nombre y el tema, todo lo que hay detrás de cada invitado. Fíjate lo que hay detrás de cada historia de las que te cuento de nuestro invitado de hoy, de Enrique, para que ya le des la bienvenida. Franco, Enrique, acá estamos, con un montón de gente atenta y con ganas de escucharte. Muchísimas gracias de nuevo por compartir esta hora que vamos a estar compartiendo. Ojalá te resulte interesante y haya un buen ida y vuelta. Para nosotros es un orgullo. Estas charlas las habíamos pensado con Franco recorriendo la provincia antes de que empiece esta normalidad y nos agarró, o esta nueva normalidad, nos agarró la cuarentena y nos animamos a este salto a la tecnología y la verdad que es un exitazo. Primero quiero pedirle disculpas a toda la gente porque el miércoles de la semana pasada tuvimos que suspender la charla con Pareto, porque me convocaron de urgencia a la Quinta de Olivos, bueno, historia que ya saben todos, ha sido bastante pública, bueno, pero más allá de eso le quería pedir disculpas porque fue la primera vez en muchas semanas que tuvimos que suspender, ya haremos la charla con ella de nuevo. Para arrancar, casi para provocarte un poco, diría que me gustaría saber, Enrique, cómo hay algo que me une mucho a vos hacés mucho eje en el humanismo, y yo me defino como un humanista. Yo creo que el Estado, pienso el Estado enfocado hacia la gente, y después hay herramientas, y hay posicionamiento, y si hay soluciones que van variando, según las necesidades, los momentos, las realidades, ¿no? Pero siempre pienso todo centrado en el otro, y vos hacés mucho hincapié en ese tema. Me parece que es muy interesante por ahí arrancar por ahí, ¿no? ¿Por qué haces tanto foco en el concepto y en el valor del humanismo, casi al extremo de decir que si no fuera por eso no tendría ningún sentido hacer lo que haces? Así que ahí totalmente. Y yo me escuchaba y me abochornaba con la presentación de Franco diciendo, bueno, la única demostración de todo eso, que uno puede imaginar que hasta sea falso, es que uno es viejo, ¿no? Que transcurrió unos cuantos años, digamos. Fuera de eso, de lo demás, no hay mucho, porque, bueno, empezaría por una anécdota. En el cementerio de Montparnasse, en París, hay una tumba
de un médico, que es una enorme, y empieza diciendo ex residente de tal parte, esto y lo otro, el famoso currículum, ¿no? Que algunos médicos ponen arriba. Termina diciendo muere de un accidente de auto, o sea, se terminó muriendo como cualquier mortal, a pesar de la. Pobre hombre, porque murió antes de otro, que era un poquito más famoso, pero y que tuvo el mal tino, ese segundo que murió, de colocar su piedra con su nombre al lado. Y la piedrita chiquitita al lado era Jean-Paul Sartre. Era Sartre, estaba al lado, simplemente decía Jean-Paul Sartre. A ver, ¿a qué voy? Que uno puede tener una cantidad de títulos, honores, y cosas que cuelga de su cuello, pero termina siendo solamente una persona. Y en realidad, la gran tarea es llegar a ser una persona, porque a veces nosotros decimos, bueno, ¿qué personalidad tiene fulano? El gran problema a veces es que no tenemos una estructura humana de personalidad. Y yo diría que en el momento actual en el que vivimos, el gran reto, el gran riesgo es que la condición humana se pierda. Después tendré una charla con ustedes del encuentro del Zoom, pero estábamos armando una diplomatura, una maestría inicialmente, después pensamos que era mucho mejor una diplomatura para hacerla abierta más a un público, no profesional de posgrado, referente a esto, a cómo hoy todas las carreras las carreras universitarias se ven interpeladas por finalmente una cuestión que es la cuestión humana. Es decir, yo puedo ser abogado, ingeniero, médico, las especialidades, premio Nobel, puedo ser lo que sea. Pero si no tengo esa condición humana o si la he perdido, no existe nada. A esto se suma otra cosa, que el curso empezaba siendo cómo interfería y qué pasaba, cuál era el cambio de paradigmas, de modelos, entre el advenimiento de la inteligencia artificial. Recordarán que hace unos años nosotros decíamos, ¿cuándo venga el tema de la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial ya está atravesando totalmente nuestras vidas. ¿Qué va a pasar con el hombre? Y en este mismo momento, nosotros estamos no solamente sobre el llovido absolutamente mojado, sino que inundado, nos agarra un episodio para el cual nadie estaba preparado. Y cuando digo nadie, es nadie. Y acá vino el primer problema de lo que nosotros tenemos que ver. Hay un libro interesante de José Saramago que se llama Ensayo sobre la ceguera, pero en realidad todos los libros que tienen que ver sobre epidemias señalan que lo que primero es puesto a prueba es la condición humana. Saramago, la historia es en un semáforo, un hombre pierde la vista y en realidad no se da cuenta de lo que le está pasando, pero el gran tema de todo el libro es cómo empiezan a jugar de diferente manera las personalidades, qué le pasa a la gente en esto. Y nosotros estamos asistiendo a esto. El fenómeno en que las características humanas, lo estamos viendo en los medios, lo estamos viendo en cómo se difunde esta epidemia, lo estamos viendo en esto que ustedes están haciendo, estamos viendo en algún sentido lo mejor y lo peor. Entonces, uno puede tener una formación fenomenal en algo o en varias cosas, pero si ha perdido esa característica, y esto es un concepto bastante interesante de un profesor, de un historiador, en realidad Yuval Harari, que se ha hecho muy famoso por el tema de la inteligencia artificial, y el plantear que el gran reto es cómo íbamos, por esto lo escribí antes de las epidemias, cómo íbamos a mantener la condición humana frente a todo esto. Es decir, el reto hasta ahora era cómo frente a una sociedad que se iba volviendo cada vez más tecnológica íbamos a poder seguir siendo humanos. Y seguir siendo humanos es, por ejemplo, algo que la gente usa mucho la palabra empatía, pero también, y por eso lo cité a Sartre al principio, el famoso tema de si el otro es el infierno o no, ¿no? Es decir, el otro es un alien con el que yo me construyo, o si el otro pasa a ser el obstáculo para mi construcción. Y en ese sentido es esto de, no existiendo eso, no existiendo la condición humana, no existe nada. Para mí, entender. Es decir, a ver, y hasta lo plantearé de una medida pragmática. Más o menos tengo alguna idea cómo uno podría obtener poder e influencia.
Ahora, en algún momento de mi vida debo haber elegido una carrera que tenía que ver con servir al otro. Lo pensaría mismo en un hombre que hace política. Totalmente. Puede elegir apoderarse de ese poder no propio, o puede elegir el vehículo que significaría la política para el bien del otro. Lo mismo pasa en medicina, lo mismo pasa en derecho, lo mismo pasa en todas las áreas. Y en ese contexto quizás se establezca este puente que vos decías del humanismo como factor central, ¿no? Sin duda, sin duda. Entender y tener, en realidad es una evolución, ¿no? Pero tener siempre presente el por qué y para quién, ¿no? ¿Por qué y para quién estoy haciendo lo que hago? ¿Empiezo por mí y termino en mí mismo, o empiezo por el otro y voy hacia el otro? Esto que decías, el otro me completa o el otro me enfrenta a lo que no quiero ser. ¿Cómo veo, cómo pongo al otro en escena? Bueno, es para darle un rato largo a esa reflexión, pero me quiero quedar en un planteo que hacías un parrafito antes de este último, que me parece muy interesante. Hasta hace 182 días estábamos discutiendo cómo la tecnología, de alguna manera, generaba una barrera en el relacionamiento, ¿no? Cómo nos impedía vincularnos con el otro. Y a lo largo de esta pandemia, y este es un caso, hemos descubierto que la tecnología nos está permitiendo transcurrir esta pandemia y el aislamiento con algún grado de vínculo con el otro, que si no la tuviéramos sería mucho más dramático. Hoy a la mañana yo estaba en el Paula Albarracín, que es nuestra escuela secundaria municipal, y hablábamos justamente de esto. Tenemos casi 500 aulas virtuales en el Paula, y eso nos ha permitido, una escuela que hace 5 años ya teníamos tecnología en el aula, nos ha permitido sostener la educación bien, pero nos falta lo vincular, sin duda. Ahora, hoy reflexionábamos, ¿qué sería de esta pandemia sin la tecnología? Y ahí uno la puede imaginar de dos maneras el efecto. Uno podría decir, uno de los problemas que hubiéramos tenido es que estaríamos absolutamente solos y mucho más deprimidos, mucho más angustiados, o con muchos más muertos, porque no hubiéramos resistido tanto tiempo el aislamiento como lo estamos resistiendo, gracias tal vez también a la tecnología, sobre todo en los grupos de mayor riesgo, ¿no? A los adultos mayores en Vicente López, a muchos les estamos entregando tablets, veo a varios de los que les hemos entregado tablets que son parte de estas charlas, y tenemos los centros de jubilados virtuales, y digo, pero qué interesante, ¿no? Cómo esta pandemia nos cambió una mirada. La tecnología nos alejaba del vínculo, y resulta que en el medio de esta pandemia descubrimos que la tecnología es un puente al vínculo imperfecto, pero un puente al fin. Entonces nosotros mismos, parados frente a la misma realidad, la vivimos de dos maneras muy distintas, ¿no? Sí, a ver, esto es la misma cuestión que ha tenido, pues lo interesante en todo este fenómeno, y que yo realmente creo que todo el mundo debiera tomarlo, o invito a todo el mundo a tomarlo como un fenómeno de crecimiento, de conciencia, hasta diría, sin que esto tenga un aspecto esotérico, pero de crecimiento de conciencia único, también es una oportunidad única, es empezar a entender que de la misma manera que el otro en algún momento pudo haber sido el obstáculo, la historia de la humanidad se ha construido también sobre guerras y sobre dominios y demás, también la tecnología parecía y aparece y sigue siendo un inconveniente, es decir, los fenómenos de sistemas neuronales artificiales, que de eso se trata cuando empezó, obviamente ya son increíblemente más rápidos y más eficientes que nosotros. Entonces, en realidad se nos plantea a nosotros cuál es nuestra utilidad. Este es un concepto básicamente de Yuval Harari que dice, bueno, finalmente, pero ¿para qué servimos? Porque en algún momento si pensamos menos, si yo... Y ahí vuelve a ser la cuestión, la condición humana, ¿no? El factor humano de Teilhard de Chardin. Le decía, bueno, que finalmente es esto que vos estás diciendo. Está bien, no sirve el sumo, el que sea, pero en realidad sirve porque detrás de cada cuadradito que yo estoy viendo hay un alguien con una historia, y que seguramente contaría un CV o una historia fascinante. Ahí, cuando se instala ese factor humano en el que la tecnología me permite ver que en este momento hay 266 acá personas, y seguramente hay otras tantas o más en otros lugares, y después otras personas lo van a ver,
Sí, vos fíjate, a ver, yo pasé a plataformas virtuales hace muchísimos años, cuando recuerdo en un congreso internacional presidí una mesa con el presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría y todo muy preparado, todo fantástico, y habíamos tenido 20 personas que asistían. Y yo dije, esto no está funcionando, porque para mi ego sirve eventualmente el papelito. Para el de la utilidad de colegas, en ese caso, no sirve de nada. Ahí empecé a trabajar un poco más en los medios y empecé a darme cuenta de esto que vos decís, y seguramente, yo supongo que te habrá pasado a vos, a Franco y demás, en esto de la política, en que básicamente es el instrumento para lograr un fin, no es un fin en sí mismo. Cuando uno empieza a entender que la tecnología es un maravilloso instrumento, se deja de pelear. Ahí estoy viendo una amiga que anda en una moto poderosísima y que seguramente cuando funciona con esa moto trata de no caerse. Entiendo que no se cae porque trabaja que su cuerpo funcione bien. Pero digamos, la tecnología siempre puede ser un peligro y siempre puede ser un aliado. ¿Qué es lo que lo transforma en un peligro o un aliado? Otra vez, el factor humano, y que son los valores, son las condiciones. Enrique, ahí no te quiero interrumpir la idea final que estabas diciendo. No, por favor, interrumpime, que eso es parte del asunto. No, yo decía que en el comienzo que el título de esta charla, como para enmarcarla, es la nueva normalidad en las relaciones sociales. Y ahí quiero entrar en dos aspectos, uno por definición y otro como herramienta para resolverlo. Por definición, ¿qué es vivir en bienestar en una sociedad sana? Y ¿cómo lograrlo en este contexto? Esta sería la primera parte de lo que te quiero preguntar, y después ya me quiero meter de fondo en el tema de los miedos y en esto que se dice el síndrome de la cabaña. Me meto adentro mío y después ya no quiero salir y tengo miedo de salir, y qué me va a pasar si salgo, y se me va metiendo adentro del cuerpo el temor de volver a ser con otros. Pero arranquemos por el principio. ¿Qué es vivir en bienestar? Bueno, en realidad estos conceptos. El libro, yo hace muchísimos años, de hecho, en la adolescencia empecé a escribir, pero el libro sobre el derecho a la felicidad tenía que ver con atreverme a pensar eh, que en general uno piensa en conceptos muy difíciles, porque por la vanidad de lo intelectual cree que cuanto más difícil el concepto, más serio es o más profundo es. Y en realidad los conceptos más profundos, más serios, son los más, aparentemente los más simples, que es estar bien. El bienestar es ni más ni menos que estar bien, o la felicidad. ¿Qué es eso? Bueno, la verdad, el gran problema que tuvieron todos cuando abordaban temas como la felicidad, el bienestar, es tratar de encontrar una definición. Y ahí empieza el primer problema. Más que una definición de algo, es un estado en que un sujeto pueda gozar de la plenitud de sus condiciones, ¿no? No es un estado de poseer algo, sino que encuentre la plenitud en el medio en el que se desarrolla. ¿Por qué aparece ahora cuestionado esto? Porque paradójicamente, y eso lamentablemente ha pasado en nuestro medio, el concepto de salud, que está íntimamente relacionado con el concepto de bienestar, ese tomo, es un concepto de salud que no existía ya hace muchísimos años en el mundo. En la OMS, en el año 64, 1964 obviamente, ya planteaba que la salud no es la mera ausencia de enfermedad, sino un completo bienestar físico, psíquico, pero incluía laboral, ocupacional. Es decir, el hombre es un ser de facetas infinitas, y en la medida que pueda empezar a desarrollar esas facetas en un contexto, empieza a encontrar esta búsqueda de bienestar o esta búsqueda de la felicidad. Y la salud y el ser y el tratar de ser guardianes de la salud de alguna manera, ya pasa a ser, y por eso tan relacionado con lo de bienestar, ya pasa a ser una tarea no solamente de los que tenemos que curar, es decir, intervenir en el post facto, sino una tarea de toda la sociedad, como para crear un estado en el que lo que se cuide es el bienestar, no lo que se cure sea la salud. Entonces, una sociedad que piense y esté enfocada en el bienestar, en la felicidad,
sin duda va a estar haciendo un trabajo grandioso y es un poco hacia donde tiende el mundo. Previo a esto, hay estándares de calidad de vida actualmente que son medidores. La OMS tiene un día internacional sobre el Día de la Felicidad. Y el Día de la Felicidad no es el día que nos reímos más, es el día en que empiezan a ver qué condiciones educativas tienen, qué condiciones, por supuesto, sanitarias, qué condiciones ligadas a la corrupción política o no, qué acceso a la justicia tienen. Todos esos factores, qué acceso hoy a la tecnología tienen, todos esos factores hacen hoy al bienestar. Que una persona, que ustedes digan, bueno, le repartimos a una cantidad de gente tablets y pueden estar acá, poco importa si de acuerdo o disintiendo, pero están y pueden tener la posibilidad de conectarse, también tiene que ver con esto. Y ahí es donde esta espiral entre lo psicosomático y una cantidad de niveles empieza a tener sentido. Y ahí es cuando uno empieza a entender que el tema no es si yo no tengo un síntoma hoy o no tengo una patología, hoy COVID, sino si no estoy pleno. Jorge decía antes, seguramente si no hubiese habido esto, hubiese habido cantidad más de muertos. Sí, y sin duda tenemos muertos que han ocurrido que en la Argentina, que no ocurrieron en otros países, y así pasa con otros países, por justamente no haber tomado una visión más ligada al bien común. Porque en definitiva la historia del bienestar no es ni más ni menos que pensar el bien también no propio, sino el bien del otro, el entender que la construcción tiene que ver con el otro. Ese cambio conceptual, ese cambio de paradigma, es el que permite entrar en un estado de bienestar, o iniciar el camino al menos, ¿no? Entro con un par de conceptos que me encanta, porque yo muchas veces me dicen, ¿cuál es el trabajo de un intendente? Yo digo, tratar de que cada vecino sea feliz. El concepto de felicidad no como un estado de risa, sino como que vos estés bien. Y ese estar bien es tan distinto como cantidad de habitantes hay y como cada día, porque a veces es salir de casa y es el metro cuadrado al que me enfrento, y otros días es me quedé sin laburo y trata de conseguirlo, y otros días me siento mal y necesito que me atiendan y me curen, y otro día, y acá me meto en una pregunta que te quiero hacer, que me trae a lo de hoy a la mañana, que tiene que ver con el tema de la educación y lo vincular. Pero en medio también hago una escalita. Vos decías la diferencia entre el bienestar y el bien tener, ¿no? La diferencia entre estar o tener. A veces mezclamos mucho las dos cosas. Está claro que necesitamos tener algunas cosas básicas para seguramente desde ahí, ¿no? Algunas garantías mínimas de ciudadanía, para desde ahí construir un bienestar. Pero hemos confundido mucho. Y tal vez esta pandemia nos está permitiendo tener una perspectiva distinta y diferente. Creo que ahí hay una oportunidad también. Estamos empezando a diferenciar un poco más la diferencia entre el tener y el estar, o el tener y el ser. No me define tanto lo que tengo, lo que poseo, sino el estado, la capacidad de estar y de sentirme bien. Creo que ahí hay una confusión que solemos tener, ¿no? Atamos demasiado el bienestar, y de hecho se usa de esa manera, ¿no? Con lo que tenemos. Y eso nos lleva a una acumulación que solo genera muchas veces insatisfacción. Está claro que hay algunas condiciones básicas mínimas del tener que las debemos garantizar como ciudadanos. Pero te quiero llevar a otro lugar. Hoy a la mañana estaba en el Paula Albarracín, les contaba a todos. Y hay algo que a mí me desvela mucho con el tema de la educación, porque si bien estamos haciendo todos un gran esfuerzo porque los que tengan conectividad puedan estar en un Zoom o en un Meet o en un Classroom, como tenemos en el Paula, y el que no puede tener eso, por lo menos en un grupo de WhatsApp, y las maestras del Dorrego, que trabajan mucho con los chicos del barrio Las Flores en el límite con San Martín, me contaban el esfuerzo que hacen o que les llegue el cuadernillo. Hoy hablábamos particularmente en el Paula, que es una escuela secundaria, de dos grupos en particular, donde lo emocional está muy en crisis. Los que acaban de arrancar y solo tuvieron 2, 3 o 4 días en una escuela nueva, que ni la recorrieron prácticamente, con lo cual cuando piensan en la escuela en la que no están, ni siquiera la pueden construir, ¿no? Porque no la han vivido, no la han recorrido, no conocen los rincones, las vivencias, los olores, los sonidos de ese lugar,
Y en el otro extremo, los de sexto, que están terminando, y se acaba, hay un proceso, y se acaba sin estar en ese lugar que me albergó durante 5 años. Entonces estábamos desafiándonos hoy a pensar cómo tal vez podamos en esos dos grupos empezar a tener algunas, no sé si clases, porque el equipo me decía, yo estoy tranquilo, estaba con el director y la vice, estamos tranquilos con lo académico, porque hemos logrado de la tecnología transferir un montón, pero nos falta lo vincular. Y hay alguien que escribía algo muy lindo, que creo que era Paula Santamaría, decía, ¿cómo afecta la pérdida de miradas, los ritmos comunicacionales y los gestos en la relación entre alumnos y docentes? Y hoy, con otras palabras, el dire y la vice me hablaban de eso. Nos falta construir lo vincular. Y empezamos un camino con los chicos de sexto para preguntarles si vinieran al patio, ¿no? Porque la idea es montar y recibir de un año, aprovechando el afuera. Ya sabemos que el afuera es mucho menos riesgoso que estar en un lugar encerrado y entonces cruzar dos personas que no conviven, pero en el espacio público, al aire libre, es menos riesgoso. Y tenemos un patio muy lindo, cómodo y bien protegido. Entonces decía, ¿cómo está afectando este momento, esos momentos, digamos? Un chico de sexto que está terminando, y que es un cierre de ciclo, y uno de primero que acaba de arrancar y está dando una clase virtual, pero en un colegio en el que todavía no conoce. ¿Qué nos está pasando eso con el aprender, pero sin el vínculo, sin el otro cerca, sin la mirada? ¿Dónde nos deja eso? ¿Cuáles son los desafíos de este momento en ese sentido? Bueno, en realidad son increíblemente más amplios y volvería a la etapa pre-pandemia, y ni que hablar de la pre-cuarentena. En realidad el avance tecnológico en los últimos tiempos ha sido, en el último siglo, pero en las últimas décadas ha sido cada vez más acelerado y realmente hoy si uno piensa esto, justamente hace unos años era absolutamente impensable. Yo recuerdo haber dado una serie de charlas y cursos en España, desde acá, pero para España, y la gente preguntaba, dice, entré al chat y no había nadie. Claro, la gente no se acostumbraba que había que entrar en un horario preciso, entraban en cualquier momento en la página. Hoy esto está en claro, es decir, hemos avanzado mucho. El gran avance que nos falta es que, y esto pasa mucho, y nos preocupa, yo trabajo mucho en el tema cibercrimen como forense, y pasa mucho en el tema redes sociales. Necesitamos avanzar mucho conceptualmente en nuestras características, va a parecer muy viejo o lejano, morales y éticas, es decir, nos falta crecer en valores para adaptarnos a las fenomenales herramientas que tenemos. Es decir, concretamente, tenemos herramientas que nos superan en nuestra capacidad de manejo y comprensión siquiera de ellas. Entonces, si pasa eso hasta en los objetos, y voy al tema de los celulares, en los cuales yo en un momento puedo tener toda la información de toda la gente. ¿Qué va a pasar si de golpe quedamos aprisionados en esta cuestión de redes sociales y en la cual el otro ya no sea un otro, sino que sea un personaje ficticio, un nick, un emoticón, una figura? Fíjense el fenómeno de Instagram. Y voy yendo hacia donde vas vos. La base del contacto con el otro tiene que ver con la mirada, con la gestualidad. Con los psiquiatras diferenciamos entre una imagen abajo y arriba, es decir, se hablaba mucho en la depresión de la omega melancólica, las cejas así, es decir, es constructor del relacionamiento con el otro, el contacto, ese contacto que se da por la mirada, ese contacto que se da por lo facial, ese contacto que se da por el contacto, es decir, sin eso, yo puedo tener toda la formación intelectual, pero no tengo ninguna formación, soy un bruto. Y ese es un poco el dilema. Nosotros tenemos que crear seres humanos que luego tengan esa habilidad para poder manejar las herramientas técnicas, sean intelectuales, que las van a hacer, y luego las técnicas específicas ligadas a esa intelectual. Entonces, hoy cuando vos estás diciendo la Escuela Pablo Albarracín, conectándote y demás,
pero lo que no se debe perder para nada de vista en la construcción de la república, de la cosa pública, es que esto se tiene que construir sobre un otro, y con un otro más que sobre un otro, valga el lapsus, ese con un otro, y que el otro te construye. ¿Qué quiere decir? Es que si no, no voy a entender para qué sirve. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Si yo creo por ventura que en este momento, en este encuentro, el importante soy yo porque es el que estoy hablando, evidentemente hay algo que tengo que revisar seriamente en mi persona. Esto pasa, uno lo ve como hombre de a pie en los políticos. El político que se lo come el personaje, me perdonarán la chatura del concepto, pasa como cualquier sujeto que sufre de ubris. Y por eso los atenienses podían denunciar de ubris. ¿Por qué? Porque la vanidad, diríamos hoy simplemente, otros hablarían del personaje narcisista, sabían que era peligroso. Nosotros tenemos que recuperar eso. El entender que no se trata de ser más humildes o menos humildes, sino sí que es esencial a la construcción del tejido completo, del cual nos vamos a servir nosotros, ¿sí? El aspecto, por algo se habla a veces del gen egoísta, necesita del otro. Entonces, la construcción del ser humano es esa paradoja entre, para yo existir necesito que el otro exista, y para yo existir bien, y vuelvo al concepto de Franco, para estar en un estado de bienestar mío, necesito que el otro esté bien también. Y ahí déjame... Este es el tema, sí. Déjame entonces una reflexión y una repregunta sobre este mismo tema. Una reflexión me hiciste acordar cuando te escuchaba recién a uno de los momentos en Merlí que a mí más me gusta en esa serie, que es uno de los chicos de familia más humilde. El padre le dice, bueno, ¿por qué no invitas a tus amigos a venir a casa? Y le dice, es que papá, yo siento que nosotros, bueno, no sé, hay como una distancia. La repregunta del padre lo lleva a que le diga, es que yo siento que nosotros no somos tan cultos, no estamos tan educados, ¿no? Y el padre le dice, y lo interrumpe, le dice, un momentito, le dice, a nosotros tal vez nos falte un poco de ilustración, pero en esta familia si hay algo que sobra es la educación. Entonces, esto que vos decís que tiene que ver con la educación es mucho más que solo la acumulación del dato, ¿no? De la información, tiene que ver con el respeto, lo moral, la identificación del otro, el por qué y el para qué, y que la resume también en esa imagen. Te repregunto entonces, hay obviamente en cada decisión de gobierno que tomamos, como esta de volver a abrir por ahí la escuela en el patio, supone juntar chicos de distintas burbujas y eso siempre supone algún pequeño riesgo, mitigado con el protocolo, etcétera, pero algún riesgo de contagio. Mi pregunta te la doy vuelta y voy mucho más concreto. ¿Crees que vale la pena asumir ese riesgo para lograr que esos chicos que hoy están recibiendo mucha información y formación académica a través de la tecnología puedan completar este último año particularmente con ese reencuentro y ese vínculo, aunque imperfecto, pero en algo presencial para cerrar sobre todo el capítulo de sexto año? O sea, en mi lugar, ¿te animarías a emprender ese camino o serías más cauto en función de digamos, el riesgo que supone ese paso? Y yo supongo que supongo que a mí como político no me votaría nadie, pero así que me podría permitir, dando ese paso, no sé, seguiría con mi habitual campaña que es ganarme amigos, es decir, ir contra la corriente. A ver, yo creo que seriamente lo que esto nos plantea, las epidemias plantean, y por eso invito hasta a leer los planteos que se han hecho, no solamente a Camus en La Peste, y lo decía Saramago, hay cantidad de cosas muy interesantes. Hay un poema cortito de Cavafis que se llama Esperando a los bárbaros. Es muy interesante qué han pensado otras personas que o vivieron o tuvieron que ver con esto. El dilema esencial, y van a decir, qué tipo pesado pero bueno, el dilema esencial es si la existencia qué es ser y qué es existir. Es decir, si la existencia es estar vivo y respirar, o es algo, o tiene algo más que ver con eso. Dado que somos seres sociales, inevitablemente nosotros corremos el riesgo de permanecer vivos, respirando, eventualmente moviéndonos, pero no mucho, pero haber perdido la existencia.
La, acá, obviamente, es el dilema. Algunos países, de hecho, han optado por esa estrategia. eh, eh, Se ha vuelto a poner en la lisa, en el llano, Tinger, el epidemiólogo sueco, en el cual, está bien, otro país, otras condiciones, y no quiero entrar en eso, pero que evidentemente privilegió los aspectos humanos por sobre los aspectos puramente y aisladamente sanitarios. ¿Y a qué voy con esto? La pregunta es, ¿cuál es el riesgo hoy que correrían tus alumnos, por decir, los alumnos que vos en este momento tenés la responsabilidad tan pesada y tan importante en cuanto a su vida? ¿Qué posibilidades hay de protegerla sin ninguna, indubitablemente? Y por contrapartida, ¿qué imagen podemos tener si esos mismos chicos siguen mucho tiempo más sin contactarse con otros? Yo te contesto la segunda parte, de la cual sí tengo alguna certeza. Una persona que no socializa, un chico que no socializa durante cierto tiempo, es muy factible que nunca más recupere eso. Después vos le mandás todos los fascículos y hasta le mandás clases. Es más, el municipio de Vicente López, que entiendo que forma parte de la opulencia, yo vivo Estación Rivadavia, así que más o menos soy opulente de capital, pero más o menos vivo, forma parte de Vicente López de la opulencia capitalina. Podría mandarles a todos becados a Oxford, que es muy lindo para estudiar. E igualmente no tendría solucionado el problema. Pues vos necesitas que esa gente tenga contacto con otra gente, y con esto no estoy tratando de sabotearle el programa a Franco, ¿no? Que tuvo en su momento, pero necesitas que la gente se encuentre entre sí. Es elemental. Entonces, acá el punto es, sí, ¿qué es educación? ¿Que sepan los afluentes de Rin o el fenómeno de cultura? Porque cultura, y ahí te relanzo la pelota a vos, a lo que dijiste, cultura es algo mucho más importante que información y educación. La cultura es la construcción que tiene un sujeto simplemente por habitar un lugar. O sea, a mí me gusta mucho andar en el campo y en parte soy medio adoptivo del Delta, y ahí uno se encuentra con sujetos que nunca en su vida a veces han tenido educación formal. De hecho, literalmente no saben leer ni escribir, pero tienen una cultura que los construye y tiene una pertenencia y que les da esas raíces. Y por eso el concepto a veces mítico de alas y raíces es tan importante. Cierro con lo siguiente. Esos chicos le puedes dar toda la información, serían las alas. Si no tienen raíces, están totalmente perdidos. Ahora, me meto un poco porque te quiero llevar a cosas cortitas como herramientas. Viste que había quedado pendiente el tema del miedo, el tema del síndrome de la cabaña, en el que yo estoy notando que mucha gente, con el paso de los días de la cuarentena, está teniendo mucho miedo a salir, a volver a vincularse. Se le está metiendo adentro del cuerpo eso. ¿Cómo se explica ese fenómeno y cómo se sale? Bueno, entre mis recientemente más famosas campañas de Haciéndome Amigos ha sido en los medios el tema de insistir en la epidemia del miedo, mientras había médicos que, consultando activamente la Wikipedia, hablaban del R0, ¿no? Cuando la verdad es que era un tema de microbiólogos, epidemiólogos y sanitaristas, y no era un tema para estar hablando constantemente en la televisión qué posibilidades de muerte teníamos en una enfermedad que a su vez es terrible la muerte, pero tiene un porcentaje bajo de muerte. Lo que sí tenemos un porcentaje mucho más alto es de la epidemia del miedo. Hay un cuento que dicen que, como todos los cuentos viejos, debe ser persa, pero dicen que el sujeto se cruza en una epidemia con la muerte que está volviendo, la muerte con su asada para cortar, y dice: ¿cuántos mataste? Le pregunta una persona asustada porque se la cruza frente a la muerte. 5.000, pero me enteré que murieron 55.000. Y dice: no, los 50.000 restantes murieron de miedo. En realidad, la idea que el miedo era algo fundamental se conoce desde la peste negra o bubónica, por los bubones que daba, del 1300. Es decir, se sabía que había que combatir la idea del miedo. Y se sabía también que el miedo era como una construcción más político y de control que realmente sanitaria. Lo que sí sabemos, Franco, y yo trabajo, bueno, mucho en el tema trauma, de ahí viene el tema forense, es que la gente que queda inyectada con el miedo, a veces no se lo sacás nunca más en la vida.
que emerge de diversas formas, pero que les diría, emerge hasta, aunque les sorprenda, en los delitos conocidos como femicidio, emerge de las maneras más absurdas. Una mujer tiene miedo, por ejemplo, de, de enfrentar situaciones. Una persona, un chico tiene miedo de enfrentar a su padre abusador, llega hasta esos lugares. Entonces, el miedo es realmente es el constructor, por un lado, de poder de los poderosos, cuando lo quieren utilizar, y es un destructor de almas. Uno puede seguir caminando, pero no existe. Bueno, y ya que hablaste del trauma, el estrés postraumático que implica para la sociedad toda vivir en cuarentena o en pandemia, ¿cómo se sale de eso? Como ser social, ¿cómo sale uno y cómo sale la sociedad de este estrés postraumático? En realidad, yo corté, pero vos me preguntaste por el síndrome de la cabaña y demás. Previo al síndrome de la cabaña, nosotros estábamos jugando con los síndromes con acrónimos, FOMO, HOMO, una cantidad de síndromes. El FOMO era el miedo, el fear of, el miedo de perderse algo en las redes sociales. Hoy pasamos a lo opuesto. Ya hay mucha gente, ya hay muchos alumnos que uno pregunta, yo he dado charlas para departamentales educativas en Córdoba, en Junín y demás, que el gran problema es si van a volver a las aulas. El gran problema es si van a volver a las aulas, el gran problema es si van a volver a trabajar. En Inglaterra calculan, que es donde sigo en contacto, que hay un 30% entre trabajadores y alumnos que no van a volver a reingresar al sistema nunca. Esto es gravísimo. Es decir, los españoles, en realidad la nota fue del país, de España, de Madrid, sacó el tema del síndrome de la cabaña. El síndrome de la cabaña es algo que los japoneses llamaban el hikikomori, que era, se acordarán, fue una patología que de hecho existe en Japón, que son los adolescentes que se quedan encerrados con su compañero vital, no necesitan absolutamente más nada y quedaban así de por vida. Antes esto era una patología psiquiátrica grave. Hoy estamos viendo que esa patología psiquiátrica grave está adquiriendo posiblemente caracteres ahí sí, de epidemia. Porque esa gente no solamente ocasiona su propia pérdida de vida, pues ya no hay existencia, ahí vamos, sino de su núcleo social, de sus padres, de sus familiares, del fenómeno de imitación cuando son adolescentes. Entonces, el síndrome de la cabaña es esto. Dentro del síndrome de la cabaña o los cuadros, es uno de los tantos cuadros traumáticos. ¿Qué es trauma psíquico? Trauma psíquico es algo, a diferencia de estrés, se llamó estrés postraumático por, en alguna medida, un error, porque supuso que era una forma complicada de estrés. En realidad es otra cosa. El sujeto ya no tiene defensas y por eso se parte. Por eso la idea de trauma, de ahí viene la palabra traumatología. Ya está partido. ¿Qué es lo que uno puede hacer terapéuticamente? Lograr un fenómeno de resiliencia, es decir, lograr que esa reestructuración de la herida lo fortalezca. Ahora, sin trabajar, pero la herida queda, el recuerdo queda. Lo que uno puede hacer es que lo fortalezca al individuo. ¿Qué pasa con el curso del tiempo? Y el trauma cada vez es más irrecuperable. Ejemplo concreto, veteranos de Malvinas. Para cuando nos quisimos enterar, ya era tarde, ya había suicidios, ya había adicciones, ya había un montón de cosas. Bueno, mi gran temor es que esta negación de las emociones, de la vida psíquica de los sujetos, van a traer, mi gran temor, yo diría casi lamentablemente certeza, van a tener una secuela de trauma que en otros países ya están evaluando hasta porcentualmente, ¿no? Ahí me meto y no puedo dejar de volver a ser intendente, y entonces diría que uno de los desafíos que tenemos, y se junta con varias de las preguntas que me hicieron o nos hicieron para hacerte a vos, es cómo recuperar algún grado de vínculo, y creo que aprendiendo de lo que la enfermedad nos dice, nuestros epidemiólogos, y esta búsqueda de la salud como fenómeno más integral, teniendo en cuenta la salud emocional como un eje central en el bienestar,
encontrarte en el espacio público es la mejor manera de hacerlo. Por eso haber recuperado el paseo costero, marcando los círculos en el césped, para que personas que no están en la misma burbuja, pero se puedan encontrar ahí respetando distancia social, tapaboca, pero volver a estar, volver a ver, volver a dialogar, volver a estar cerca, afuera, además un poco de sol, de aire, de todas las vitaminas que nos entran por la piel gracias al sol. Me parece que ahí encontramos un buen mecanismo. Ya sabemos que encontrarnos en un lugar cerrado supone un riesgo de contagio más alto. Así que aprovechar este permiso con un gran compromiso, o el haber vuelto a poner mesas en la vereda en los lugares gastronómicos, ¿no? Aprovechar las terrazas o patios que algunos de ellos tienen, para que si me voy a encontrar lo haga con responsabilidad, pero que lo pueda hacer con el otro, volver a ver, ¿no? Yo la voy a visitar a mi mamá todos los domingos, que le llevo las compras, y aprovechamos para vernos y charlar un rato afuera. Tiene un lindo lugar afuera y estamos ahí un rato. Entonces, hemos ido aprendiendo cosas de esta enfermedad y estamos buscando esos nuevos equilibrios de incorporar el impacto emocional. Pero, tengo acá, y ya para ir respetando los horarios que nos tratamos de imponer a todos, tengo una mano levantada de Jorge Grana, si no leo mal, acá a la distancia, así que si el equipo le puede, si te parece bien, Enrique, le abrimos el micrófono a ver qué quiere compartir con nosotros o qué pregunta nos quiere hacer. Así que al equipo se lo puede desmutear a Jorge. Jorge, ahí estás. Te vemos medio con mucha luz de atrás, pero te vamos a escuchar bien, supongo. Sí, señor intendente, ¿usted me escucha? Sí, señor, te escuchamos bárbaro. Bueno, no, la pregunta que yo quería hacerle es muy simple. Yo era ex camillero del Hospital Jusey y vi mucha gente fallecer producto de ese miedo que el doctor tanto invoca como un posible síndrome del miedo. Yo he embolsado muertos a rolete, he trasladado muertos a 8:30 de la noche en una combi a una instalación de la avenida Ader. Los hemos puesto dentro de un container con hielo a 0 grados, y me parece que esta idea del síndrome del miedo es contradictoria a la realidad de la muerte. Yo he visto la muerte en presencia, pacientes que se me han muerto en la cara, y yo creo que para hacer una, ¿cómo puedo explicarlo? Para el síndrome del miedo, primero hay que hablar de la realidad de la muerte. Hay muchos ancianos, mucha gente mayor que está muriendo sin ser atendida debidamente. Hay mucha gente que no se le está suministrando los medicamentos correspondientes en el Hospital Jusey. Bueno. Hay mucha gente que lamentablemente, por falta de personal o por X motivo, perdóname, siendo asistida. Sí. ¿Vos sos ex camillero o actual camillero? No, ex camillero. Y entonces lo estoy viendo a Fernando Tejo, que es nuestro secretario de salud. Yo creo que nosotros, por suerte, estamos atendiendo a toda la gente, tenemos cama disponible, tenemos recursos, pero se me mezclan las dos cosas. Me parecía que había un comentario tuyo que era muy interesante, que es esta controversia que se plantea, y que por ahí es bueno que Enrique nos dé su mirada entre lo concreto de que hay gente que está muriendo por esta enfermedad versus la teoría o tu preocupación o el planteo de que el miedo también nos mata. Entonces, ¿cómo creo que todos estamos tratando de hacer equilibrio entre estos dos extremos, ¿no? Entre la prepotencia de una enfermedad que se impone y que se lleva vidas, varias que hemos perdido en Vicente López en general, obviamente más allá del Hospital Jusey, y miles y miles en el país, y la realidad de cómo enfrentamos esto, que no sea solamente desde el miedo. Me parece que el miedo lo tenemos, el tema es si alimentamos la solución a esta enfermedad desde el miedo o desde el compromiso, desde el cuidado, desde lo que fuimos aprendiendo. Enrique.
Sí, yo creo que es largo, pero es un falso dilema, porque en realidad es como si yo dijese, a ver, yo soy médico hace 38 años, pero yo hacía prácticas antes, y a los 17 años se llevaba gente que había muerto por diálisis y yo también cargué. Es decir, a mí me parece que es una especie de planteo extraño, esto de separar un aspecto del ser con otro aspecto del ser. A ver, y lo plantearía así. No entiendo la dicotomía entre nos vamos a ocupar de una cosa pero no de la otra, pero no por lo que Jorge está diciendo, porque en general uno se ocupa de la persona, del ser, del contexto, de todo, entre el cual no sé en qué ayudaría, porque por detrás de esto hay una hipótesis que ha resultado fallida y gravemente fallida, que también Jorge la señalaba, y que ha tenido, por ejemplo, la repercusión en la gente no atendida y mucha gente que ha muerto por no atención, no en Fisioterapia, en todas partes. Entonces, el punto era, la fantasía era que inyectando el miedo, la gente se iba a proteger. En realidad pasó totalmente lo opuesto. Había que inyectarle, había que proponer la responsabilidad, y no es una diferencia entre una teoría del miedo, la gente muere por miedo, y después está la muerte real, de la cual supuestamente yo no sabría nada. No, 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 no. Yo creo que salir de ese deporte de la dicotomía, y particularmente cuando uno realmente trata gente en diversas situaciones, se da cuenta que de la misma manera que no hay un concepto de salud física o médica separado de una posibilidad de pobreza o económica y demás, por la simple razón de que vamos a ser entonces brutalmente, claro, Jorge, un desnutrido, una persona que no tiene seguridad también se muere. Y yo veo en el área forense mucha gente que muere también. Y por más que diga, sí, embolsados o no, la verdad el punto es que tenemos que cuidar a la gente. Creo que ese tiene que ser el factor común. Entiendo por otro lado, porque también sé y también conozco y también paso por hospitales, que la realidad no está siendo apocalíptica, sino que, y ahí viene la estadística, eh, todavía no tenemos exceso de muerte respecto al año pasado. Así que exceso de muerte es gente que muere más que otros años por todas las razones confundidas. Así que tenemos que salir también un poquito de esto, ¿no? Decir, bueno, sí, sí hablan muy bien de esto, pero en realidad se muere gente por COVID, entonces no hablemos. No, creo que hay que tratar todos los temas como uno solo, en conjunto. A ver, Jorge, desmuteate porque... Hablando solo como... Me olvidé de desmutear. No sé, Fer, si querés agregar algo a esto, te veo ahí en la charla acompañándonos, está Fernando Tejo, nuestro secretario de Salud. Si tenés ganas de agregar a esto, sos más que bienvenido. Sí, que agregar un poco lo que decía Enrique. La verdad que la estadística del primer semestre de este año nos indica que tenemos un 15% menos de fallecidos de lo que fue el año 2018-2019. Hemos tenido mucho más fallecidos por neumonía generada por otros gérmenes que por COVID estrictamente. Sí, es verdad que hemos tenido, y esto está en los números, está publicado a nivel nacional, la cantidad de fallecidos por COVID, pero si uno lo compara con un trienio, los últimos 3 años, la verdad que es mucho menos la cantidad de fallecidos de este año con la pandemia y con la cantidad de pacientes que hemos tenido que en otros años. Y la verdad que hoy el hospital está con una capacidad de ocupación de alrededor del 53-54%. Estamos con 4 protocolos de tratamientos. Algunos ya empezaron a mostrar muy buenos resultados, como son el suero equino. Después, la verdad que no faltan ningún tipo de medicación. Se le brinda a todo paciente, independientemente de la edad, porque nosotros tenemos el 25% de la población adulto mayor, así que nos preparamos para recibir esa población sabiendo que era la de mayor riesgo y la que iba a terminar internada en el hospital y por ahí con requerimiento de respiradores. Hemos sumado más de 42 respiradores como para poder dar respuesta. Digo, Vicente López tiene un sistema robusto de salud
que, bueno, en todo el tiempo de la cuarentena nos permitió hacerlo aún más robusto. Probablemente haya cosas para mejorar, siempre hay cosas para mejorar. Siempre las hay, siempre las hay. Bueno, gracias, Fer. Veo que Lilia Lemoine, Lilia, estoy leyendo bien, y después había visto también, alguien había levantado la mano, sí, Rosaura Díaz, que veo que no me levantaste la mano digital, pero te veo ahí. Así que terminamos con esas dos preguntas. Así que Lila, si ya estás Lilia, perdón, ya estás desmuteada, te escuchamos. Gracias, Jorge. Yo había dejado una pregunta, llegué un poquitito tarde, no creo que se haya leído. A mí me asusta un término que se llama nueva normalidad. Me genera miedo, porque yo no creo que el mundo cambie porque aparece un nuevo virus, que probablemente el próximo año aparezca otro y el próximo año aparezca otro. Me da miedo como ser humano que quieran imponerme una nueva normalidad. Sobre todo cuando además escucho en la conferencia de que en Vicente López se pudo mejorar y reforzar el sistema de salud, que ya tenemos tratamientos para las personas con este problema. He escuchado sobre el spray nasal que desarrolló un médico del jefe del CONICET en Córdoba, que ha salvado más de 300 vidas, que incluso hoy Echecopar lo utilizó, y previene la entrada al respirador, que en definitiva han dicho médicos europeos que es el respirador lo que termina por hacer explotar los pulmones, no tanto el COVID. Quisiera saber qué hacemos, porque no creo que exista una nueva normalidad, porque si una nueva normalidad debería imponerse desde la sociedad, desde nuestras costumbres. Lo mismo pasa con el lenguaje, hacia los libros de texto. Y se habla demasiado de esta nueva normalidad y eso me pone nerviosa y me da más miedo todavía. Bien, es un buen punto. Enrique, ¿alguna reflexión de esto? Sí, no, bueno, hola Lilia, ¿cómo te va? Esto es un tema que hemos hablado con Lilia respecto a que hay una construcción peligrosa, porque en realidad toda gran cantidad de poder es muy tentadora, ¿no? Para mí realmente es auspicioso que un espacio político, político me refiero a un espacio que tiene funciones y obligaciones de gestión, me invite, porque implica que, por ejemplo, ver a Fernando Tejo, que aclara elementos, es empezar a bajar al llano y decir, bueno, evita esto de que alguien se apodere de un discurso y diga, miren, para ser normales, ahora el nuevo código de normalidad es este. Y creo que un poco lo que vos, Lilia, vas es a ese lugar, en el cual yo, al menos es lo que creo que tenemos que, y por eso esto de reunirse es tan importante, porque en realidad vamos a construir vamos a ir evolucionando y tenemos que evolucionar hacia un estadio de mejora. Ahora, si nueva normalidad significa a ver cómo vamos recortando libertades individuales, ese puede ser el gran peligro. En realidad, justamente todo, y esto Fernando lo sabe, y todo lo que sea médico por acá, la medicina avanza justamente por errores, y va aprendiendo de esto. De esto vamos a aprender cantidad de cuestiones. Entonces, en algún punto, a pesar de todo, hay un aspecto auspicioso. Que ustedes hayan puesto un dispositivo que funcione y probamos esto y entramos en el suero equino y esto y el otro, evidentemente implica que uno puede construir nuevos paradigmas, nuevos modelos, pero de abajo para arriba, es decir, desde la construcción de la base y no de arriba para abajo, que creo que un poco el temor de la palabra nueva normalidad implica, ¿no? Sí, nos falta Rosaura, ya estás desmuteada, te escuchamos. Claro, buenas noches a todos. Bueno, en base a lo que comentó Jorge Grana y lo que estábamos hablando previamente, lo que comentó Enrique, estábamos hablando del tema del síndrome del miedo, del síndrome de la cabaña y demás. Y creo que cuando una noticia o un paradigma se repite, o algo que es cierto o que no es cierto, se genera una realidad. Y si hay que embolsar o no embolsar muertos, si hay hospitales que tienen o que no tienen, creo que eso es lo que estamos viendo todo el día en el televisor. Me parece más acertado, tal vez, quitarle el miedo a la gente
que tienen miedo al contagio y por el miedo al contagio contagia el horror, de quedarse solo, de quedarse sin trabajo, de no poder asistir a su familia que está por enferma de cualquier otra cosa. Creo que tendríamos que, ya que somos casi 242 personas, tratar de revincular otra vez lo que veníamos hablando, sin desestimar obviamente lo que dice Jorge Grana, porque es importantísimo, pero es lo que tenemos hoy como verdad. Tenemos un COVID que nos dejó a todos encerrados, otros sin trabajos, otros sin seres queridos. Entonces, esto del síndrome del miedo, confundirlo con que, mira, estamos embolsando por culpa de un bicho, y asustarnos con eso a los que por ahí me pasan el día de mañana a mí, no digo que no me puede pasar, salgo a la calle casi todos los días desde que empezó la pandemia. Pero creo que si estamos con profesionales de esta talla, lo que hay que hacer entre nosotros, o entre la gente que puede comentar lo que hoy estamos hablando, es cómo hacemos con la gente que realmente está dentro del miedo y no tiene recursos psicológicos para seguir adelante en el día a día, que están solos y que nadie los atiende. Bueno, quería revincular un poco la charla. Gracias. Es un gran tema ese, Rosaura. Vos sabés que nosotros tenemos, y quiero volver a agradecer, tenemos un mecanismo de voluntariado, Soy Parte, donde tenemos casi constantemente 1000 voluntarios que nos permiten estar en contacto, dedican su tiempo a estar en contacto con personas que están solas, y se han construido relaciones maravillosas que están a la espera de que esto termine, que llegue la vacuna y poder ir a abrazar. Pero además es lindísimo, porque las historias no solo son las de los más grandes que están pidiendo ver a esa persona que les está haciendo de vínculo, sino que lo más lindo es cómo hay personas que no han tenido abuelo y han descubierto esto o no lo han conocido, han descubierto esto de estar en contacto con un adulto mayor de manera mágica y en esto de rescatar cómo este desafío nos está poniendo en aprendizajes nuevos. Yo creo que tenemos que encontrar, yo quiero detenerme un segundo más antes de cederle la palabra para que cierre a Enrique y después que aguante. Sí, Claudia, a ver, te veo, pero dijimos 2 o 3 preguntas más y no llego, y quiero ser respetuoso del tiempo. Yo creo que tenemos que encontrar el cómo agregar. La vida nos pone un desafío que no es el o, sino el y. Tenemos que tener un sistema de salud robusto, tenemos que tener los mejores tratamientos, tenemos que tomar todos los recaudos posibles, tenemos que estar atentos a que nadie se contagie, pero también tenemos que estar atentos a lo emocional, a la salud de manera integral, a no quedar atrapados en una sola mirada, en un solo paradigma, en una sola verdad y realidad. Y además seguir aprendiendo. Lo que hoy sabemos de esta enfermedad no es lo mismo que sabíamos hace 180 días. Las herramientas con las que contamos y los momentos van variando, y creo que los que vivimos y somos ciudadanos tenemos que ir ejerciendo ese rol de ciudadanía con responsabilidad, con tanta responsabilidad de no contagiarnos y contagiar a otros, como de cuidar estos otros aspectos. No es una cosa o la otra, es una cosa y la otra, como decía bien Enrique. Creo que el ser humano nos desafía en la inclusión y en la trascendencia, no en quedarnos solo en ese lugar de describir lo que conocemos o lo que vivimos como verdad absoluta. Por eso podemos aprender, por eso evolucionamos, por eso cambiamos. Y creo que este es el gran desafío al que nos enfrenta este momento, que tiene como común denominador esta enfermedad, pero un montón de consecuencias y oportunidades que nos desafían. Así que yo quiero, Franco, agradecerte a vos una vez más la charla. Si querés hacer algún comentario antes de cederle la palabra a Enrique para un cierre, y después, Enrique, quedate un segundito porque cerramos todas las charlas de la misma manera, que es te cuento que tenemos más de 1.300, 1.400 personas en el Facebook Live, además de en YouTube, así que mucha gente mirando, como siempre digo, son una relación de 6-1 las que tenemos en Facebook y acá, así que mucha gente ha disfrutado
de esta charla, donde hay distintas miradas, y esto es lo más valioso que tiene. Acá no hay pensamiento único, no hay un único abordaje. Todos aprendemos del otro y todos escuchamos al otro. Así que, Franco, tu turno. Gracias, Enrique, y de nuevo, sí, no te vayas después porque cerramos con un aplauso para vos después de que termines vos, Enrique. Jorge, hay una palabra que dejó como al pasar Enrique que me parece muy importante, cuando él habló de la resiliencia, que es esa capacidad que tenemos los seres humanos de superar los traumas, ¿no? Y el gran desafío es, Enrique, ser más resilientes, tener, a partir de todo lo que nos está pasando, una mayor fortaleza, fortalecer ese concepto. Yo no sé cómo se hace, ¿no? Pero creo que es un trabajo. Bueno, brevemente y casi tratando de justamente con eso cerrar, creo que la epidemia esta, la pandemia esta, este episodio histórico es una oportunidad única para ir revisando infinidad de aspectos, inclusive justamente los aspectos disonantes, y absolutamente de acuerdo, Jorge, esto se hace con o y algo, es decir, se hace sumando, no se hace restando. Por eso lo de las dicotomías y ser tajante sobre ellas, esto se hace sumando. Cuando Rosaura decía recién la gente que no se atiende, yo pensaba, soy neurólogo, pero digamos, los ACV que me han enterado que no han tenido tratamiento, gente con glaucoma que no se hace tratamiento, ni que hablar, soy perito en la causa de un geriátrico en el que murieron 10 personas, ya simplemente por también tenerlos olvidados. Es decir, esta cuestión de esta epidemia nos permite una enorme cantidad de cuestiones. Una de ellas es el factor prevención en salud. ¿Qué va a ser salud mental, esto y lo otro? Vos hablaste del paseo costero que disfrutamos tantas personas constantemente, y no es solamente encontrarse, sino que hoy saben cuál es uno de los tratamientos que está planteando, ni más ni menos que la prevalencia de gente con menores niveles de vitamina D, es decir, sol, y cosas. Y los ancianos, ni que hablar, lo que sabemos que los ancianos que no tenían movilidad padecen de sarcopenia, es decir, la caída de masa muscular que empeora su estado. Es decir, todo tiene que ver con todo. Y eso es lo que es la resiliencia, en definitiva, Franco. Es ir estructurando una sociedad desde todos los lugares, y de todos los lugares es también actuar preventivamente, y que lo vayamos construyendo. Lilia decía antes, si esta nueva normalidad viene como una norma instalada, no, la tenemos que ir empezando a construir. Ustedes lo están haciendo con estos encuentros, lo hacen con esa gente que espera abrazarse, con la gente de tercera edad que la están asistiendo, con el saber que un hospital, empezar a decirles, miren, no, tenemos elementos, no entren en pánico. Es muchísimo todo eso. Y creo que por ahí empieza a ser, la resiliencia no es ni más ni menos que luego de ese golpe, adquirir un poco mayor de seguridad. En una sociedad que está muy golpeada, que está muy insegura, que tiene mucho miedo, empezar a adquirir cierta confianza. Y empezar a adquirir cierta confianza también en las figuras que la conducen, o que sea desde un municipio, sea desde un hospital, sea de donde sea, es muy positivo, porque somos una sociedad de la confrontación. Y eso nos quita mucho poder, eso nos vuelve muy traumatizados, que sería lo opuesto a la resiliencia. Yo agradecerles la enorme oportunidad y el honor que tengo de haber estado con ustedes, y bueno, quedo a sus órdenes. Desmuteate, Jorge. El equipo que desmuteen a todos y le dedicamos un aplauso grande al Doc. Gracias, Enrique, por estar acá con nosotros. Por favor, muchas gracias. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias. Gracias. Interesante. Gracias. Gracias. Doctor, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Esto lo podemos ver por